presencia de cada uno de ustedes y gracias por lo que Dios ha hecho allá en Redil en esta semana. Pero gracias a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida, aquí, adentro de este ser, adentro de su vida. Y hay que dar gracias a Él siempre. Una señal de la venida del Señor es que la gente será mal agradecida. Y hay muchos que no toman la pausa para decir gracias, Señor. Entonces yo le invito hoy a decir conmigo sencillamente las palabras gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno es el Señor. Pues hoy voy a hablar un tema referente a la resurrección, pero el título del tema es Hombres muertos caminando. Hombres muertos caminando. Aún alguien hizo una película, no he visto la película, pero hay una película que tiene ese título, Hombres muertos caminando. Y no he visto esa película, pero es tipo zombie, etc. Y entonces es algo raro según lo que me dicen, no sé. Pero hoy vamos a hablar de hombres muertos caminando. La resurrección una resurrección solo puede ocurrir si algo ha muerto. No hay resurrección sin haber muerto. Entonces, estamos seguros que hubo una muerte. Estamos seguros que alguien murió si alguien resucitó. Y para experimentar nosotros la vida resucitada, tiene que haber experimentado la muerte. Y de cierta forma nosotros somos o hemos sido hombres muertos caminando. Y voy a explicar esto más adelante. Pero la distintiva de los cristianos, al comparar con otras religiones, es que creemos en la resurrección literal de Jesucristo. Hay los que no creen que Él ha resucitado. Aún hay sectas, hay religiosos, hay algunos movimientos que no creen en la resurrección literal de Jesucristo. Y sobre los siglos, los no creyentes han tratado de desaprobar la resurrección de Jesucristo y ellos están peleando una batalla perdida, porque yo soy testigo de la resurrección de Jesús, porque Él vive en mí. Y si Él no hubiera resucitado, no estaría viviendo en mi vida hoy día. No estoy experimentando una memoria, estoy experimentando una realidad presente de un Cristo resucitado. Y la única manera para ser salvo es creer en la resurrección, en quien resucitó y someter la vida a aquel que ha resucitado y vive hoy, a Jesucristo. Porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores y Él vive aún. Él vive hoy día. La resurrección de Jesús es o fue el milagro más grande que hizo Jesús en la historia. No era sanar a un enfermo, no era abrir ojos de los ciegos, no era meramente
tocar a una persona y decir tus pecados son perdonados, pero el milagro más grande que ha hecho Jesús es la resurrección. Y Él lo hizo, porque Él dijo, destruye este templo y en 3 días yo lo resucitaré. Yo lo edificaré, yo lo hago vivir de nuevo. Entonces, un milagro de Jesús es que Él mismo resucitó su cuerpo. Y hay muchas teorías referentes a la resurrección de Jesús. Hay uno que es el punto de vista de la palabra de Dios, de la Biblia y de nosotros los cristianos. Y es que Jesús literalmente resucitó de la muerte y es sostenido por testigos que lo vieron y por las vidas transformadas que están sentados aquí en este lugar hoy. La segunda teoría, supuestamente, es la teoría de una coma o un zombie, que Jesús no murió, pero lo severo de una crucifixión es prueba suficiente que Cristo murió y entonces tuvo que haber resucitado. Hay otra teoría del cuerpo robado y aún lo decían algunos, que los discípulos tomó su cuerpo seguramente. Y si ese fuera cierto, ¿por qué los discípulos estaban dispuestos a ser mártires para Cristo si ellos habían robado el cuerpo de Él y no había resurrección? Entonces ellos también estaban dando testimonio que Cristo resucitó. La teoría de la alucinación es la teoría que las apariciones que tuvieron ellos eran meras visiones y que no estaban viendo a Cristo literalmente, pero tenían una alucinación de Él o que estaban viendo visiones. Pero esta teoría no explica que fueron varios que lo vieron y hubo interacciones personales con Él después de la resurrección. Y además de eso, una tumba vacía. Había la teoría de la tumba equivocada, que las mujeres fueron a una de las tumbas equivocadas, que estaba vacía, y que Él estaba en otra tumba. Había esa teoría por algunos. Pero las autoridades judías y romanos pudieron haberlas guiadas a ellos a la tumba correcta y aún el ángel estaba sentado ahí diciendo que Él no está aquí, ha resucitado. Y había la teoría de la resurrección espiritual, que Jesús resucitó simbólicamente y no físicamente, pero Jesús comió y aún invitó la gente a tocar su cuerpo resucitado. Entonces yo no estoy aquí para proponer ninguna de esas teorías equivocadas. Yo estoy para decir que yo soy testigo del poder de la resurrección de Jesucristo, porque Él ha resucitado en mi vida también. Entonces, la única conclusión lógica es: Jesucristo se resucitó de la muerte. Nosotros, antes de nacer de nuevo, éramos muertos espiritualmente, muertos en nuestro pecado. Y sin Jesucristo en nuestras vidas, somos meros hombres muertos caminando. Muertos caminando. Y quiero explicar ese término de los muertos caminando.
Esta expresión de hombres muertos caminando se originó en la prisión. Y cuando un prisionero fue condenado a la muerte, cuando le sacaron de su celda de espera, después de una sentencia, y en tal fecha iba a ser ejecutado, iba a ser matado por alguna forma u otra. Entonces, cuando caminaron del tribunal o del lugar de espera en una celda de la cárcel, él caminaba y la gente gritaba. Y aún uno de los guardias tenía la responsabilidad de públicamente andar delante del acusado, delante del condenado, diciendo: muerto caminando, muerto caminando. Y ahí iban caminando con el sentenciado, el condenado, gritando: muerto caminando, porque ellos sabían que lo que le espera a él es la muerte. Y cuando Jesús estaba cargando la cruz de Calvario, la cruz en que él iba a morir, él era un hombre muerto caminando, porque había un juicio, un destino, una declaración de que él iba a la muerte. Entonces no había escape ahora. Y cuando él llevaba la cruz, no era el peso de la madera sobre él que le llevó a la cruz de la muerte. No era el peso de una madera sobre el hombro o que otro llevaba, pero era el peso del pecado suyo y el pecado mío que estaba sobre él, que estaba sentenciándolo a la muerte para pagar el pago de pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo no hubiera muerto si no hubiera cargado pecado, porque pecado fue una sentencia desde el principio. Cuando cayó el hombre en pecado, cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo un edicto, Dios hizo un juicio y dijo que el hombre morirá. Pero Cristo, en que Él no fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo, Él no tenía sangre contaminada con el pecado de Él mismo, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo y no hubo en Él ningún mal, ningún pecado. Cristo no pecó en ningún momento. Entonces, ¿cómo puede morir una persona? La muerte física es un juicio y es un juicio por el pecado de Adán y Eva, y cada hombre morirá. Pero Cristo no, porque no hubo pecado. Era el pecado que nos lleva a la muerte, el pecado original. Pero cuando vino el segundo hombre, Adán, el primero trajo pecado, el segundo trajo vida. Y cuando Cristo estaba caminando, Él solamente colgado en la cruz, cuando Él estaba colgado en la cruz, Dios lo pudo hacer morir por cumplir con la demanda divina, que la paga del pecado es la muerte, pero era el pecado de nosotros, no de Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados, no por los de Él. Da gracias a Dios que Él lo hizo en su lugar. Claro que sí. Entonces, el que estaba caminando era el hombre muerto caminando, sentenciado. Era una frase que afirmaba que no había opción. Y Cristo hizo cuentas con Dios cuando estaba orando en el huerto.
y dijo, yo quisiera que pasara esa copa, la copa llena del pecado de los seres humanos, que pasara esa copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús se rindió y fue a la muerte. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pablo estaba diciendo esto a los cristianos en Éfeso, diciendo, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Una persona que no conoce a Cristo está muerto. Entonces, la presencia de Dios declara que estos son hombres caminando, hombres muertos caminando. Verso 2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Si negamos a obedecer a Dios, somos hombres muertos caminando. Verso 3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así éramos nosotros antes que Cristo nos salvó. Después el próximo verso dice, pero Dios. Diga conmigo, pero Dios. Cuando escucho esto, cuando leo esto y cuando reflejo en mi propia vida, yo puedo decir, pero Dios. No hay cosa buena en mí, pero Dios. Yo no puedo ganar la lucha de esta vida, pero Dios. Yo no puedo heredar la eternidad, pero Dios. Yo no puedo ser victorioso sobre ese desafío que viene a mi vida y esa tentación, pero Dios. Pero Dios es tan rico en misericordia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su misericordia? Amén. Porque son nuevas cada día. La misericordia de Dios, pero Dios y su misericordia nos ha alcanzado y son nuevas cada día, porque la misericordia de ayer yo la gasté ayer y necesitaba otra dosis para el día de hoy. Gracias a Dios por una nueva misericordia el día de hoy que me sostiene y me da esperanza viva. Y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Los gemelos, la misericordia y la gracia se juntaron. Y cuando estos gemelos se unieron, me dio vida. La misericordia de Dios y por su gracia somos salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Me encanta esa expresión en verso 6. Nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Es posible hacernos el cristianito, el religioso,
el que tiene apariencia de piedad, es posible engañar a la persona sentada al lado suyo y vivir una vida piadosa al público, pero adentro lleno de los huesos secos de los muertos de nuestro pecado. Es posible ser un cristianito muerto, pero a la vez no está vivo en Dios. Y a veces una persona que está viviendo una vida de hipocresía, una vida que no es verdadera, no es genuina, no es fresco en el Señor. Y aún después de haber recibido al Señor, podemos dejar nuestro primer amor y podemos volver a ser una persona que está viviendo una falsa experiencia y no viviendo lo verdadero. Y cuando esto sucede, somos como la iglesia de Sardes. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, tenemos en Apocalipsis comienza con cartas, con escritos a las 7 iglesias de Asia Menor. Y yo he tenido el privilegio de visitar cada uno de esos sitios de las 7 iglesias. Y una de ellas era Sardes. Y Sardes era conocida como una iglesia muerta. Una iglesia muerta. Y había elementos en la iglesia de Sardes que provocó que fuera conocida como iglesia muerta. Número 1, ellos no tenían el fervor evangelístico. En otras palabras, ellos no alcanzaban a otra gente, no querían extenderse, no querían ir a evangelizar, eran muy cómodos entre ellos mismos. Y hay iglesias así hoy que no tienen alcance para afuera, pero ustedes sí lo tienen. Entonces la iglesia estaba muerta porque no tenía el fervor evangelístico. También era una iglesia muerta porque vivía en el pasado. Me acuerdo cómo era cuando estuvimos en aquel edificio. Me acuerdo cómo eran los buenos tiempos cuando nos reunimos unos pocos ahí. Me acuerdo. Y sí, hay buenos recuerdos, pero no podemos vivir en el pasado. Y la tercera cosa es que ellos resistían cambios. La iglesia de Sardes resistía el cambio. Y no quería. Y hay iglesias tradicionales hoy día que resisten cambios. Yo me acuerdo de joven que tener ese equipo del diablo en la iglesia. Es que la gente jamás pensaba. Y aún un teclado electrónico tenía que ser de cuerdas así, sin que fuera electrónico, porque ese es del diablo. Me acuerdo, yo vivía esos tiempos, iglesias tradicionales, y usted también. Y entonces ese fue una resistencia a los cambios. Pero si vamos de gloria en gloria, que me gusta decir mucho, porque me gusta subir, me gusta alcanzar territorio nuevo, me gusta experimentar algo fresco, me gusta pasar a un reto de algo más allá de lo que yo pensaba posible. Entonces yo no resisto cambios. Ahora con mis 77 años, yo todavía experimento cambios. Algunos de los cambios míos ahora son negativos.
en cuanto a mi cuerpo. Pero a mí me gusta ver cosas nuevas. Porque Dios dice en su palabra que he aquí, hago cosas nuevas. Y si Él hace cosas nuevas, yo tengo que quedarme al ritmo de Él haciendo cosas nuevas. Y entonces en la iglesia no resiste cambios. Si algún día usted llega y hay algo nuevo, una novedad o alguna forma de adorar diferente de lo que está acostumbrado, no resiste el cambio. Y ese fue el problema de la iglesia de Sardes. Era muerta porque resistía cambio. Y la cuarta cosa, la iglesia de Sardes era muerta porque ellos se preocupaban más de la estética que del carácter. En otras palabras, cómo se ve, cómo se presenta. Y el protocolo y toda la ceremonia y el rito. No. A veces Dios nos quiere sacudir. A veces Dios no quiere que estemos cómodos en lo que estamos. Y no tenemos que repetir las mismas cosas cada vez que estamos sirviendo al Señor. Tenemos que fluir con el mover del Espíritu y desarrollar un carácter en nosotros. Pero ellos no se preocupaban por su carácter y se llenó de pecado y era una iglesia muerta. Apocalipsis 3 dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste en el principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Entonces, si usted ya cruzó brazos y se sentó cómodo, y ya que soy salvo, ya no tengo que hacer nada. Esperar que venga Cristo. Estoy tranquilo. No tengo que servir en la iglesia. No tengo que leer la Biblia. No tengo que hacer esto, hacer lo otro. La Biblia dice que la fe sin las obras es muerte. Entonces hay cosas que hacer. No es por las obras que somos salvos, pero hacemos obras porque somos salvos. Entonces nosotros tenemos que actuar, tenemos que activar los dones que Dios ha depositado en nosotros. Hoy sería un buen día de refrescar su compromiso con Dios, porque Cristo ha resucitado y vive aún. No podemos ser iglesia muerta, no podemos ser creyente muerto, porque Cristo después de resucitar no ha perdido aún su poder. Su sangre es preciosa y su sangre cubre nuestros pecados. Su palabra es viva y eficaz. Su espíritu se mueve entre nosotros hoy día. Y Él está aquí presente hoy porque ha resucitado. De un aplauso al Señor. Señor, gracias por cada persona aquí. Ahora, Señor, quiero hacer una oración de arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por aflojarnos y estar cómodo en nuestro caminar contigo, Señor. Déjanos buscar algo fresco. Renueve en nosotros tu espíritu. Renueve en nosotros la pasión que antes teníamos. Señor, ayúdanos a escalar y llegar a otra dimensión de caminar contigo, Señor. Yo no quiero ser igual que ayer. Yo quiero ser mejor que ayer. Pero sé que mañana aún seré mejor que hoy. Ayúdame, Señor,
a reconocer cuando estoy aflojando de mi compromiso contigo. Me arrepiento hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que algunos de ustedes. Amén. Espero que ustedes se unieron conmigo en esta oración. Y ahora acuérdense lo que dice Romanos capítulo 8, el verso 1. Por lo tanto, ahora pues, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de pecado que lleva a la muerte. Entonces nosotros ya no somos hombres muertos caminando en pecado, pero estamos muertos al pecado y estamos caminando en vida, porque Él vino no solamente para darnos vida, pero vida en abundancia. Es otra dimensión de vida que tienen los demás, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Él pagó el precio para su salvación en la cruz de Calvario, y Él selló su pago con cancelado cuando se resucitó de la tumba este día que estamos celebrando. Gracias a Dios por la resurrección de Él. La resurrección de Jesucristo no solamente quitó el pecado, pero quitó también la culpa del pecado. Y así somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Ya no somos muertos caminando. Había los en el tiempo del apóstol Pablo que no creían en la resurrección de Jesucristo. Y vamos a 1 Corintios 15, verso 13. Dice, pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Verso 15. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Verso 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Pero ya no soy esclavo del pecado. Yo he sido librado. Verso 20 dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Cristo era un hombre muerto caminando. Él fue de la muerte a la tumba. De la tumba resucitó. Y ahora vive aún. En el verso 21 dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecemos a Cristo recibiremos vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y termina con el pasaje en Romanos 6. No lo voy a leer,
Pero la Escritura dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. Si usted ha entregado su vida al Señor y ha ido a las aguas bautismales, identificando con Él en su muerte, porque lo que está muerto hay que sepultarlo. Y si usted ha muerto de su pecado, tiene que ser sepultado. Y simbólicamente es sepultado cuando se bautiza en el agua. Pero luego dice, para así ser levantados con Cristo, con vida nueva. Cristo resucitó. Tú y yo hoy necesitamos resucitar en vida nueva. Yo quiero que los que están de este lado, mi derecha, su izquierda, de ese poste en el centro, yo quiero que todos ustedes griten, Cristo ha resucitado. Y todos a este lado digan, y aún vive. Cristo ha resucitado, y aún vive. Cristo ha resucitado, y aún vive. Póngase de pie. Vamos a decirlo otra vez. ¿Lo cree el día de hoy? Vamos a gozarnos en la vida que Él nos da por su resurrección. Que el Señor les bendiga grandemente hoy. Gloria a Dios. Ahora vienen los músicos. Tal vez haya una persona mientras que ellos se alistan. Tal vez haya una persona aquí hoy que todavía es un muerto caminando. Se siente fracasado. Se siente incapaz de superar las tentaciones. Incapaz de vivir en justicia. Se siente incapaz de manejar su vida, y sí es incapaz de manejar su propia vida. Ningún hombre puede dirigir sus propios pasos. Entonces hoy sería una buena oportunidad de orar esta oración. Y si usted es esa persona, yo quiero que usted ore esto conmigo. Si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor, diga esta oración. Si quiere decirlo en voz alta, la diga en voz alta. Si no, la puede decir en su corazón y en su mente, pero que sea sincero. Y es así. Padre Celestial, gracias por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario, pagando el precio de mi pecado. Perdóname, Jesús, por mis pecados. Yo te acepto, Señor, como el Salvador y Señor de mi vida. Recibo hoy el perdón de Dios y te seguiré, Señor, como el Señor de mi vida y ahora el Salvador de mi vida, por haberme perdonado de mis pecados. Si usted ha hecho esta oración y la cree con su corazón y confiesa que Jesús es el Señor, hoy recibe salvación, hecho posible porque Cristo ha resucitado.